más de enseñanza de la palabra. Hoy traigo para ustedes un tema conocido, pero importante. Creo que toda la palabra, conforme uno va pasando los años en Dios y va leyendo la Escritura, pues ya los temas no se hacen nuevos, mas sin embargo siempre hay profundidad y siempre hay algo en la Escritura que es para beneficio y crecimiento nuestro. Y quiero que me acompañe al libro de Hechos, por favor, al capítulo 17. Hoy quiero compartir esta palabra en la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Oremos un momento al Señor. Padre amado, gracias por una noche más donde venimos a traer una enseñanza sazonada en tu corazón y revelada por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en este momento podemos venir y disfrutar de la riqueza de la Escritura, sabiendo que en todo momento tú nos enseñas, nos adiestras y nos preparas para la obra del ministerio, de la reconciliación de Dios y el hombre. En el nombre de Jesús, amén. Hola familia de la fe, gracias por acompañarnos desde diferentes partes del mundo. Es un gozo ver cómo Dios une naciones a través de su palabra. Cada video, cada enseñanza es posible gracias al respaldo de personas como tú, que siembran con generosidad para que el evangelio llegue más lejos. Si deseas apoyar este ministerio desde cualquier país, puedes comunicarte al email casasembradores@gmail.com. Gracias por sembrar en buena tierra. Que Dios multiplique tu semilla y bendiga tu vida abundantemente. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Hechos capítulo 17 tiene varios acontecimientos históricos. El libro de los Hechos se caracteriza por darnos el marco histórico de la iglesia del primer siglo. Una vez que Jesús asciende al cielo, en el libro de los Hechos están escritos, conformados, todos los acontecimientos inmediatamente posteriores. Habla de lo que pasa con la iglesia del primer siglo, habla de lo que sucede con los apóstoles, habla de los viajes misioneros de cada uno de ellos, de cómo se fueron incorporando otras personas, es decir, de los hechos inmediatos a la partida de Cristo al cielo. Y en Hechos particularmente se da mucha relevancia a las acciones del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 17 encontramos precisamente uno de esos. El apóstol Pablo es de los que más sale de Jerusalén a compartir el evangelio. El llamado que tiene el apóstol Pablo es de misiones y es un avance misionero que él hace hacia el mundo conocido, al imperio romano en todos sus extremos. Y en este momento del capítulo 17 de Hechos nos encontramos a un Pablo predicando en la ciudad de Atenas, Grecia, a partir del verso 16. Y este es un enfoque que quiero tomar hoy en una enseñanza corta, pero espero en Dios que tenga la sustancia para que usted pueda captar lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta noche. Leo para ustedes del verso 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas,
Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos tu descendencia. Y, como todo esto es cierto, no podemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entonces entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Este relato en particular es sumamente interesante porque, en Hechos encontramos a Pablo en su faceta de evangelista. Encontramos a un Pablo predicando el evangelio, llevando el evangelio de Jesucristo, aún siendo él fariseo y enseñado en la instrucción judía. Él, como emisario de Cristo, lleva la palabra al mundo entero. Y se encuentra en este momento en Grecia, está específicamente en Atenas. Y hay algunas cosas que son sumamente importantes y que necesitamos comprender para dimensionar lo que Dios nos quiere hablar en este pasaje. Lo primero lo vamos a encontrar en el verso 17. Dice que Pablo iba a la sinagoga para razonar con los judíos y que en esa sinagoga había gentiles temerosos de Dios. Esto claramente nos enseña que la nueva estirpe, el nuevo grupo de personas denominados creyentes, ya tenían un lugar donde congregarse. Tenían una sinagoga para ellos específicamente. Esta sinagoga no era la sinagoga judía, donde se enseñaba el judaísmo. ¿Por qué no? Porque en la sinagoga judía quien enseñaba era un rabino. Y el rabino no enseñaba acerca de Jesucristo. Enseñaba Torá, enseñaba todo lo relacionado con el judío y el judaísmo en sí mismo. Esta sinagoga es la forma en la cual la Biblia nos relata el lugar físico de reunión de los primeros creyentes. Entonces, sinagoga es el lugar o la casa de enseñanza donde se aprende de las cosas de Dios. Ese es el nombre con el que Pablo lo identifica. Y dice, iba a la sinagoga para razonar con judíos y con gentiles temerosos de Dios. Segunda razón por la que no puede ser una sinagoga judía, porque a ninguna sinagoga judía podía entrar un gentil, ya que eran considerados inmundos. Entonces, esta sinagoga no debe entenderse como una sinagoga judía, sino como un punto de reunión donde las personas que compartían el credo en Cristo se acercaban para aprender, para escuchar, para leer las cartas, para recibir a los emisarios que venían de parte de los discípulos o a los mismos discípulos y apóstoles en la enseñanza de la creciente era, digámoslo así, de Cristo. Entonces es importante que tomemos eso en cuenta. Dice que también hablaba diariamente en la plaza pública con todos los que allí estuvieran. Entonces note que hay dos cosas importantes. Había un tema que se trataba en la sinagoga
un tema para los creyentes, pero había un tema que se trataba con los que estaban en la plaza, con los que estaban en la calle, con quienes estuvieran ahí. Dos mismos grupos de personas, o más bien, perdón, dos diferentes grupos de personas con un mismo mensaje adaptado para quienes ellos son. En la sinagoga se esperaba que hubiese gente que ya conocía el evangelio, que ya sabía de qué se trataba. Entonces eran personas a las cuales no había que enseñarle el rudimento, lo primero de Jesucristo, sino que ya había que darles un alimento un poco más sólido. Por eso dice que Pablo razonaba con ellos, es decir, se sentaba con ellos, explicaba su mensaje y entraba en un diálogo con ellos para reforzar y para incrementar el conocimiento que ya ellos tenían de la palabra. Esa es la función de la iglesia, el local donde nos reunimos. Para eso venimos a la iglesia, para reforzar lo que ya sabemos, aprender cosas nuevas, entre todos tener ese enriquecimiento de la palabra. Si nos estamos desorientando, entonces volver al rumbo. Si estamos desconociendo algunas cosas, entonces poder aprender de ellas. Esa es la razón de ser de la sinagoga. Pero dice que Pablo, además de hablar con los que ya sabían, iba a buscar a los que no conocían. ¿Para qué? Para llevarlos después a la sinagoga, para enriquecerlos con toda la sustancia de la palabra que el Espíritu Santo revelaba a la iglesia. Cada vez que usted y yo venimos a la iglesia, venimos a recuperar de parte de Dios información valiosa que nos va a ayudar a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Nos vamos a encontrar con una palabra que va a confrontar nuestra vida constantemente, llevándonos al cambio, llevándonos a la transformación, porque la razón de ser de la iglesia es cambio, es transformarnos, es ser cada día hechos a la imagen y semejanza de Cristo. No es parecerse al líder, no es parecerse al dogma que la iglesia tenga, no es parecerse a la denominación, es ser como Cristo. Cristo es el norte, Cristo es lo principal, Cristo es lo más grande, no hay nada más grande que Cristo. Por tal razón, todo lo demás, si no está estructurado debajo de Cristo, hay un problema. Y Pablo le enseñaba esto a la iglesia. Recuerde que Pablo en una de sus cartas dice: Cristo es la piedra angular y debajo de él está toda la estructura. Cristo es la cabeza, Cristo es lo primero. Todo lo que la iglesia, como nosotros hagamos y cualquier otra iglesia haga, debe estar inspirado en Cristo. Debe honrar a Cristo, debe revelar a Cristo, debe ser en un proceso de cambio para ser como Cristo. De lo contrario, estamos queriendo ser semejantes a algo o a alguien más. Entonces, ¿para qué se reunía la gente en la sinagoga? Para saber algo más acerca de Cristo, algo más acerca de Dios, algo más que aprender para poder llevar a otros. El principio de la iglesia en el libro de los Hechos no fue en ningún momento enriquecerse tanto ellos en conocimiento, en intelectualismo, como para absorber todo ese conocimiento y dejárselo a ellos. Era recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Lo que aprendí, eso enseñé. Lo que me fue revelado, ahora es compartido. Esa era la intención de la iglesia. De hecho, en el más puro significado, esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos tiene que ver con recibir un mensaje, procesarlo, iniciar mi propio cambio en ese mensaje y llevarlo a otros. Hago un paréntesis aquí. Hay personas que creen que para poder ir a evangelizar a otro se necesita estar preparado. Lo único que usted necesita es saber qué hizo Cristo por usted. De ahí en adelante lo demás es lo que Dios ponga en su boca. Porque entonces pasarán los años y pasarán los años y pasarán los años y nunca saldremos a evangelizar a nadie y pareciera que no hay nada que decirle. Y algunos han cometido el error de, al evangelizar a alguien, darles una palabra súper profunda que nadie entiende, ni siquiera ellos mismos. El evangelismo no es hablar de las cosas escondidas de la palabra, es de lo que nos ha sido revelado a través del perdón de Dios, de la misericordia que nos abrazó, la gracia que encontramos en Cristo, del abogado que en Cristo tenemos para con el Padre. Esas son las cosas de las que hay que hablar con el mundo, porque el mundo no tiene salvación. El mundo en este momento, el mundo
no necesita saber algo más excepto que hay un Dios que les ama. A partir de ahí comienza un proceso de enseñanza. Dios te ama, pero no ama lo que haces. Dios ama a las personas, pero no ama lo que ellas hacen. Eso que hacen las personas los separó de Dios. ¿Me explico? Dios amó a Adán, pero lo que hizo Adán fue lo que lo separó de Dios. ¿Qué es lo que me separa a mí de Dios? El pecado. ¿Qué me separa a mí de Dios? La muerte. ¿Qué me separa a mí de Dios? Todo lo que hay en mí que no agrada a Dios. Ahora, ¿qué es lo que agrada a Dios? La Escritura para eso está, para redarguir, para señalar, para decirnos qué es lo que no está bien. Cuando yo soy expuesto a la Escritura, entonces comienzo a darme cuenta de que Dios no solo es amor, sino que también es demandante de una actitud bien declarada de nuestra parte de cambio, de transformación. No se trata solo de que, ahora soy cristiano y voy a la iglesia, me congrego y listo, y todo está bien. Claro, eso es una parte, todo está bien ahí. Pero ¿y el cambio? ¿Y el cambio? ¿Qué es y cuál es el mejor mensaje que podemos darle a otras personas? Manifestar a Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. Ninguna iglesia salva, ninguna denominación salva, ningún liderazgo salva, ningún pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro salva. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de salvar, pero todos nosotros tenemos, por la gracia y misericordia de Dios, el don de llevar a otros a conocer al que sí salva. El primer paso es enseñarles quién salva. El segundo, el proceso de cambio. El evangelio de Cristo consta de dos partes: decisión de cambio y proceso de cambio. La decisión es cuando yo acepto a Cristo. Y a partir de ahí, dice el libro de Juan, capítulo 1, somos hechos hijos de Dios. Pero no se queda ahí. Ya como hijo de Dios, entonces viene la demanda. Y la demanda es procesar mi vida, sacar de mi vida. Y eso me toca a mí, no le toca a Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Es el proceso mío en Dios a través del Espíritu Santo de ir renovando mi vida. Y esa renovación empieza en el entendimiento. Renovando nuestro entendimiento para llevar nuestra mente cautiva a la obediencia de Cristo. Ser más como Cristo y menos como yo quiero ser. El problema del pecado no está en las manos que lo ejecutan, sino en la cabeza que piensa lo que quiere hacer. ¿Qué es lo primero que hay que renovar? La mente. Quien controla la mente controla las acciones. Estas eran las cosas que se hablaban en la sinagoga. Cuando Pablo salía a la calle, que es la segunda parte de la iglesia, hablaba de un Cristo vivo, de un principio de salvación. La gente necesitaba creer en el mensaje de Jesucristo. Y Pablo era uno, obviamente todos los demás discípulos también, pero estamos enfocados en Pablo. Él era uno que constantemente usaba el nombre de Jesucristo. Jesucristo, él hablaba de Jesucristo. Él mostraba a Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo. Y él se levantaba en las plazas, se levantaba donde había gente y comenzaba a hablar de Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo a través de él, lo que le fue revelado. Recuerde que lo que Pablo sabía no estaba escrito en libros. No había manuales escritos para eso. No había una Biblia. Y la Biblia que tenía no le mencionaba las cosas relativas a la gracia, aunque sí existían, pero no estaban tan claras como le fue revelado a Pablo. Entonces Pablo no tenía así como que una enciclopedia, no tenía como que un libro de texto como lo tenemos nosotros hoy. ¿De qué hablaba Pablo? Experiencia. El golpe que se lleva Pablo camino a Damasco, en la presencia de Dios, donde el Señor Jesús lo confronta y le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Tú andas detrás de mí, tú me quieres matar a mí. Esa experiencia
Y quiero ser muy claro en esta palabra, experiencia es lo que cambia las vidas de las personas. ¿Qué necesita la gente allá afuera? Una experiencia con Dios, un golpe, de manera que se encuentren con un Dios vivo, no un Dios de el me dijeron, de me contaron, por ahí escuché. No es ese Dios. No es ese Dios que yo digo cualquier cosa y nada pasa y entonces pareciera como que Dios no se puede defender. No es ese Dios, es el Dios que cambia, es el Dios que transforma, es el Dios que sana, es el Dios que liberta. Pero yo no puedo hablar del Dios que sana, que liberta, que cambia, que transforma, si yo no he sido cambiado, sanado, liberado, transformado. Ese es el peso del evangelio. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo primero recibe el cúmulo de las cosas buenas de parte de Dios. Recuerde que él queda ciego. Después del encuentro con Jesús, él queda ciego y es llevado con Ananías. Ananías ora por él, ya él queda bien, digámoslo así, vuelve a ver, es recuperada su vista. Y él comienza un proceso de transformación. No de perfección, de transformación. ¿Sí? ¿Y de qué habla Pablo? De lo que él conoce, de lo que él ya sabe, de lo que le fue revelado por la instrucción del evangelio. ¿De quién? De los discípulos. Acuérdense que Ananías se convirtió en el maestro, en el padre espiritual de Pablo, que le enseña las verdades del evangelio. Pablo no sabe nada, lo único que sabe es que a los cristianos hay que perseguirlos y matarlos porque son una estirpe que nos está violentando el judaísmo. Y Pablo va a Damasco con la intención de asesinar cristianos, no de convertirlos al judaísmo. Él va a matar cristianos. Él no sabe nada de la profundidad del evangelio. Él no sabe más allá que lo necesario para entender que los cristianos tienen que ser muertos. Entonces Ananías asume un rol de maestro y le da los primeros pasos al apóstol Pablo. Eso, más la clara intención de Pablo de aprender, generan en él un conocimiento de Dios, que es lo que él comienza a exportar, es lo que él comienza a entregarle a otros. Lo que él recibe más lo que él vive, lo que él recibe y lo que él vive. Entonces, la experiencia, la vivencia de Pablo es lo que él transmite en los dos lugares, en la sinagoga y en las calles. En las calles habla del amor de Dios, pero en las sinagogas habla de cómo se manifiesta el amor de Dios, que ya es algo más profundo. En las calles se habla de la misericordia de Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero en la sinagoga él habla del por qué, cuál es el origen para que eso se diera. Me explico, la profundidad de la sinagoga es para hacer que la iglesia coma de una forma más sólida, pero afuera es un mensaje de amor y confrontación de pecado. Si hay algo que necesita el mundo hoy es entender que si peca, se va al infierno. No hay tiempo para paños tibios. Y usted lo encuentra aquí en el libro de Hechos capítulo 17. Pablo, cuando habla con estas personas, lo hace sin ningún temor del que van a pensar. Y déjeme decirle, no era cualquier gente con la cual estaba él hablando. Ya estamos adelantándonos, ya salimos de la sinagoga y ya salimos de las calles. Ahora Pablo se encuentra en un lugar donde hay un montón de altares. Atenas era una ciudad sumamente idólatra. Había altares por todas partes, la gente adoraba lo que quisiera, lo que se imaginaban, le hacían un altar. Y Pablo los miraba a todos, ese montón de ídolos, ese montón de gente adorando. Era tanta la idolatría que hasta habían levantado un altar para el que no sabemos que existe, por si acaso, para terminar de adorarlos a todos, a ver que ninguno se nos escapó. Y entonces dice Pablo, bueno, ¿y este que se nos escapa quién es? Voy a ponerle nombre, dice Pablo. Y se agarra de ahí. Un evangelista encuentra la oportunidad cuando la ve. Un evangelista, hay gente que dice, hermano, es que yo no he sido entrenado en el evangelio. No. Hay que aprovechar las oportunidades cuando están. Y él dice, aquí hay un espacio vacío, voy sobre ese espacio vacío. Les quiero hablar del Dios que ustedes no conocen, que yo sí conozco.
He visto que ustedes son adoradores y creen en muchos dioses. Tanto es así que tienen un altar a un Dios que ni siquiera conocen. Pero yo sí lo conozco. Y comienza a darles un mensaje y empieza a hablar un mensaje. Pero dice la palabra que los que estaban ahí eran epicúreos. ¿Y quién más? Estoicos. Y no vamos a entrar en detalle de quiénes son esos. Ya en una ocasión habíamos hecho un estudio sobre los epicúreos y los estoicos. Pero eran dos corrientes de pensamiento muy sólidas, muy fuertes. Atenas tenía la característica de que aglomeraba una cantidad importante de pensadores, filósofos y gente que quería discutir sobre el origen de las cosas. Se reunían en las plazas y formaban ahí puntos de discusión, de diálogo. Y hablaban del origen de la vida, y hablaban de por qué las cosas son así, y hablaban de por qué son así, y cualquier tema interesante ahí venían y lo exponían, y entonces comenzaban a dialogar. Es la cuna del pensamiento humano, es la cuna del humanismo. Atenas es la cuna de todo lo que tiene que ver con la mente. Por eso es que nosotros hoy hablamos del espíritu de Grecia, que es el que ataca la mente y trata de ir en contra de las cosas espirituales. A Dios no se le razona, a Dios se le obedece. Pero dentro de la forma de pensamiento griega, todo tiene una razón de ser. Todo hay que entenderlo. Si no lo entendemos, entonces no es válido. Pablo sabe eso. Y Pablo se encuentra ante un grupo de personas que lo van a evaluar, lo van a escuchar, van a medirlo, pero no con herramientas espirituales, sino con herramientas meramente humanas. Y el argumento de Pablo es espiritual, no es un argumento entendible con facilidad para la mente humana. Dice la Escritura que las cosas del Espíritu son locura para los que no tienen al Espíritu. Usted dice, yo voy a ir a la iglesia todos los días. Ay, ¿para qué? Yo no entiendo por qué tiene que estar yendo a la iglesia todos los días. Ay, es que yo cuando voy a la iglesia yo levanto las manos. ¿Y para qué levanta las manos? Pero qué tontera es esa. No. Y que uno no se puede quedar sentado ahí haciendo nada. ¿Me explico? Hay una sensación de que estamos locos, como decían, ¿verdad? Por ahí. Es que dicen que tú y yo estamos locos. Pues sí, estamos locos. Es que ahí hablan en lenguas, es que ahí profetizan, es que ahí piensan que esto es una locura para los que quieren meterle mente. Pero todo cobra sentido cuando el Espíritu te revela la dimensión profunda de Dios, que es el norte hacia el cual nos dirigimos. Yo no puedo llegar con una persona que apenas está dando sus primeros pasos en Dios y comenzar a hablarle en lenguas, porque va a decir, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? Pero sí le puedo comenzar a dar una instrucción bíblica de qué es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo deposita en nosotros ese don. ¿Me explico? Y dependerá de Dios si se lo da o no se lo da. Eso es otra historia. ¿Me explico? Solo tomo eso como un ejemplo. Y Pablo comienza a hablar con estos hombres, sabiendo que lo están midiendo, sabiendo que le están dando seguimiento a sus palabras, sabiendo que está siendo juzgado y medido con medida humana para ver qué tan razonable es. La ventaja que Pablo tenía es que esta gente escuchaba a cualquiera. Y si les parece interesante, indagaban más. Y si no, desechaban. Es como estar ahí en el parque, levantar la voz y comenzar a hablar. Yo les quiero hablar a ustedes de Jesucristo. Y que llegue una persona y se quede ahí, hábleme. Y llega otra, así pasaba en Atenas. La gente llegaba donde escuchaba a alguien hablando porque eran sumamente curiosos de las nuevas posturas ideológicas. Siempre querían saber más, querían estar al día con las posiciones. Y Pablo comienza a hablarles de Jesús. El mensaje de Jesús redentivo, el mensaje de Jesús de amor, el mensaje de Jesús como Hijo de Dios, siendo entregado por el Padre para que a través de la cruz del Calvario usted y yo recibiéramos salvación. Es decir, les habla del proceso de arrepentimiento.
Estábamos lejos de Dios, pero Cristo aparece en escena y Él paga el precio, nos une, nos acerca, nos reconcilia con Dios. Y Él comienza a hablar de este evangelio y empieza a hablar de este evangelio, al punto de que ellos dicen: cosas extrañas estás hablando, pero queremos escucharte, queremos saber de qué se trata. Muchas de las oportunidades que tenemos para evangelizar a veces las perdemos por temor de hablar, porque no sabemos exactamente de qué vamos a hablar y porque no sabemos si podemos o no hablar. Y permítame unirle una posición más a esto. Muchas veces empezamos a hablar de Cristo y terminamos peleando por defender un credo, cuando lo que tenemos que presentar es un plan de salvación. Y muchas batallas las gana el enemigo porque sabe que somos dulces para el pleito. Nos gusta hacer valer nuestra opinión. Es que yo tengo razón. Ese montón de gente no sabe de qué están hablando, pues yo sí. Mire, es que yo pienso que las cosas no son así. No, espere, si vea, la Biblia dice, y a veces, y no digo que esté mal, creo que así debe ser. La gente tiene que saber versículos claros, claves para poder presentar mensajes. Pero la intención muchas veces de aprenderse la Biblia es para poder tener argumentos para debatir con el otro. Y nos volvemos estoicos o nos volvemos epicúreos. Nos volvemos pensadores, nos volvemos congregantes de una iglesia con una teología para poder discutirla con otro y hacer valer al otro mi posición, y no estamos llegando a nada. ¿Cuánta fuerza entregamos en tratar de llevar a otros, no a Cristo, sino a mi convencimiento, al convencimiento de lo que yo sé? ¿Cuánto tiempo perdemos tratando de meterle, permítame usar ese término, meterle en la cabeza a la gente que mi iglesia es la buena? Mi iglesia no es la buena. El bueno es Cristo. La gente no necesita venir a mi iglesia buena, ocupa venir a Cristo. Y ocupa ir a una iglesia donde se hable de Cristo. No hay de otra, ese es el norte. Pablo está siendo observado con detenimiento por estos hombres que están psicoanalizándolo, lo están llevando en un esquema, y todo va bien porque él habla de salvación, habla de un Dios grande que entrega a su hijo. Es más, déjeme decirle esto: para los epicúreos y para los, ya se me olvidó de nuevo, los estoicos, gracias. Hablé con ellos en estos días y se me olvidan sus nombres. Para los epicúreos y los estoicos era de conocimiento un Dios Padre, un Dios Hijo. Ellos lo tenían. Ellos tenían Dios Padre, tenían Dios Hijos. Entonces esto no era para ellos algo extraño. Pero cuando Pablo comienza a hablar de la redención, recuerde usted esto, y es un error común que comete el cristiano moderno. Hablar de redención no es únicamente hablar de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es una parte de la redención. La redención llega a su clímax con la resurrección de Cristo. Cristo pudo haber ido a la cruz, pero si no resucita, no hay salvación. El mensaje redentivo de Cristo es: Jesús nace en carne. Dice el apóstol Juan: todo espíritu que no dice que Jesús nació en carne es inmundo. Jesús nace en carne. Jesús crece, se desarrolla, predica, enseña la palabra, enseña el reino de los cielos. Va a la cruz del Calvario, es entregado, es martirizado en ese lugar, es muerto. Hay que decirle a la gente: Jesús murió, porque Jesús murió. Pero al tercer día resucitó en gloria. Dios le levantó de los muertos, dice la Escritura. Ese es el mensaje de redención. No que Jesús murió, porque como Jesús murió, han muerto muchos. Pablo murió, Pedro murió, Juan murió, o al menos se cree que murió. Ya eso es entrar profundo. Hay muchos que han muerto.
y no han provocado cambio. El único que se levantó de los muertos y tomó las llaves del Hades y de la muerte se llama Jesucristo. A Él le fue dada toda potestad, todo poder, todo señorío. Cuando Pablo habla de este Jesús, todo cambia. Y ya estos hombres que nunca habían visto la resurrección de nadie ni de nada, entienden que eso es un imposible. Entonces se bloquean, se cierran y dicen, ya no me gusta lo que estás diciendo. No te logro entender, no te logro seguir. Otros dicen, bueno, no está tan mala idea, está interesante, no la comparto. Me suena demasiado loco, sin embargo, podría escucharte después otra vez. Y hay un tercer grupo que abraza, cree. Y ese grupo comienza a congregarse en la sinagoga donde estaban los judíos y los gentiles piadosos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pablo le habla a estos hombres y señala su religiosidad. Pablo habla a estos hombres y les habla del Dios que hizo todas las cosas. Habla a estos hombres y les dice que el propósito de Dios es que las naciones enteras busquen a Dios. Aunque fuera acercándose a tientas, pero que logren llegar a Dios. Este es el inicio del mensaje de salvación. Jesús vino al mundo para reconciliarnos con Dios. Dice la Escritura, y nos fue dado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y por ahí dicen reconciliando al mundo con Dios. Es decir, venimos a darle a la gente por la cabeza con el mensaje de nuestra doctrina, o venimos a reconciliar al mundo con Dios, sabiendo que hay pecado. Ese pecado ha generado distancia, pero esa distancia fue acortada por la muerte y resurrección de Cristo. Pablo comienza a hablar de esto, comienza a hablar. Dice, vivimos en Dios, nos movemos y existimos por Él. Algunos han dicho, somos su descendencia. Y Pablo comienza a llevarlos en ese proceso de comprender que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que está vivo, hay un Dios que es veraz, que es verídico y del cual ellos nunca han escuchado hablar. Habla incluso de que hay un día fijado para juzgar al mundo con justicia. Ve el mensaje, este es un mensaje profundo. Si usted quiere saber cómo evangelizar, vaya a Hechos 17. Porque Pablo les habla del juicio final. Y a ellos no les habla como a la iglesia de los tesalonicenses, que les dice, y aquel gran día con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No, no les habla de eso. Eso es para los que se congregan. Esa carta es para los que se congregan. A esto solo les dice, viene un día donde Dios traerá juicio sobre la humanidad. Un juicio que determinará su futuro, un juicio que dictará sentencias sobre sus vidas, y los que hayan decidido buscar a Dios serán abrazados por Dios y llevados al seno de Dios. Pero aquellos que se nieguen a escuchar la voz de Dios, aquellos que se nieguen a recibir el amor de Dios, para ellos solamente queda un profundo dolor de muerte en el infierno. Y comienza Pablo a hablar, y comienza Pablo a hablar, y empieza el altar a encenderse, porque el evangelista enciende altares. Se prende el altar cuando el evangelista comienza a hablar. Ustedes conocen muchas cosas, pero ninguno de sus conocimientos les podrá acercar a Dios. Y la decisión debe ser tomada hoy. Y Pablo habla, y Pablo habla, y Pablo habla. Fue tanto el amor que Dios tuvo con nosotros, les dice Pablo, que antes de juzgar al mundo, entregó a su Hijo para que fuéramos absueltos, para que el precio de nuestra iniquidad, de nuestro pecado fuera pago. El único camino, la única verdad
Y la vida en Dios se llama Jesucristo. El único al que podemos acudir para ser salvos es Jesucristo. El único que nos puede acercar a Dios es Jesucristo. Y sigue Pablo hablando, sigue Pablo hablando. Y cuando Pablo dice, y a ese Jesús, Dios lo levantó de los muertos para su gloria. Algunos dijeron, se me cruzó el cable. Despacio, porque no, ya esta parte no es para mí, esta no la logro entender. Sabe, usted va a encontrar a mucha gente allá afuera que le va a decir, no es computable, no lo logro, no lo asimilo. Ya esto para mí no es. Te acepto lo de Dios, porque sí, yo creo que debe haber un Dios. Y eso de Jesús, pues sí, hay argumentos históricos para decir que sí existió, pero ya de que resucitó de los muertos, no sé, esa no. Déjeme decirle algo, no se puede creer en Cristo y no creer en su resurrección, eso no se puede dar. Porque sin resurrección no hay vida. Y dice la Escritura, y Él fue el primogénito de los muertos. Él se levantó de primero. ¿Para qué? Para que tuviéramos garantía de que cuando Él regrese nosotros seremos levantados juntamente con Él. Por eso es que Él se levantó de los muertos. No se trata solo de creer que Dios es amor, se trata de creer que Cristo resucitó. Se trata de creer que a través de esa resurrección tenemos vida y vida en abundancia. Se trata de creer que las mejores cosas para nosotros residen en la resurrección de Cristo. Por eso bautizamos personas, por eso que Jesucristo enseñó bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué los estaba bautizando? Porque Jesucristo estaba hablando del proceso de muerte y resurrección a través del simbolismo de ese bautismo. Y Pablo dice una y otra vez, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hablando de un proceso de muerte y de un proceso de resurrección. En Dios hay muerte, muerte al pecado, muerte a la vida antigua, muerte a lo que yo antes hacía. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas cuando yo vengo a Cristo. ¿Se solucionan los problemas? No, pero tengo la capacidad y la ayuda de Dios para comenzar a procesar esos problemas. Hay mucha gente que se ha desilusionado de Dios porque le han vendido un Dios que es como un mago. Está necesitado de plata, venga Dios. Mire, parece que venir a Cristo es como tener garantizado el número y la serie del acumulado. Supongo que no pegó porque no he visto el diezmo. Pareciera ser que algunos les han dado un mensaje del evangelio tan humano y tan mentiroso en su esencia que terminan desilusionándose de Dios. Pero a mí me dijeron que las cosas viejas pasaron y yo llego a la casa y todavía está la misma vieja o viejo. Pero los problemas siguen estando ahí, la crisis financiera sigue estando ahí, las condiciones no han cambiado, no ha variado. Es que no son las condiciones lo que cambian, hay algo aquí adentro que es lo que cambia. Dios no anda buscando cambiarme las cosas afuera, Dios anda buscando que yo cambie las cosas de afuera con el cambio que Él hace en mí aquí adentro. Primero debo ser transformado yo para poder transformar las cosas que hay afuera. Ese es el mensaje de Cristo. Cambia tú y cambia tú tu entorno. No te dejes vencer por el diablo, es el mensaje profundo de Dios. Cuando usted comienza a traer ese mensaje, la gente empieza a entender lo que significa el evangelio. El evangelio no me hace una persona buena per se, no me hace una persona buena de la noche a la mañana. Uy, ya no tengo malos pensamientos. No, hombre, ¿qué va? Uy, ya no me dan ganas de enojarme. Uy, ya no me dan ganas de esto, ya no me dan ganas de... No, todo eso va a estar ahí siempre. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Cristo requiere carácter para la continuidad y para la obtención de victorias. El apóstol dice, el que miente ya no mienta más.
El que roba ya no robe más. El que se jala tortas, cierre la pastelería. Hay una acción. La gente ha sido engañada con ese evangelio light, donde dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la parte buena. Esa es la parte buena. Esa es la promesa. Pero viene la segunda parte y es, cambia tú para que los familiares tuyos vean el cambio y entonces se decidan también venir por Cristo. Porque es muy bonito. Creen en el Señor, yo creo en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y yo estoy esperando y nadie les predica. Y cada vez que me ven a mí, yo los agarro y los zarandeo todos. Y les paso dando mal ejemplo y siguen viendo el mismo mundano de toda la vida. Y yo, del Señor, pero usted dijo que usted los iba. No, pero ¿cómo? Es que si no funciona. La fe es un proceso de transformación. Yo creo que a través de la obra redentora de Cristo en mí, mi familia va a venir a Cristo. Pero yo debo mostrarles a ellos el cambio que ese Cristo está haciendo en mí. ¿Para qué le voy a decir yo a la gente? Mire, apegue ese ídolo de ahí, si me ven a mí con el ídolo todos los días caminando. Póngale el nombre que quiera, carro, casa, trabajo, plata, lo que sea, cualquier cosa puede ser mi ídolo. Entonces yo les digo, bájeme esa virgen de ahí. Y lo más que puede pasar es que le digan a uno, ¿y usted qué? ¿Cuándo va a sacar el ídolo de su vida? Pues yo lo conozco, yo sé cuál es. Y empieza el enemigo a acusar. Usted es un idólatra, usted es un falso, usted es un hipócrita. No, yo con ustedes no hablo porque bueno, es que ustedes no entienden el amor de Dios. ¿Qué va, mi hermano? Ese cuento no. Dios nos llama a cambio y transformación. Mucha gente se está perdiendo hoy por un pésimo evangelio, no oral solamente, sino por las acciones de los que hablan ese mensaje. No hay que irse a ningún extremo, ni solo hablar del amor de Dios, ni solo hablar del infierno. ¿Se acuerda cuando usted iba a las paradas de los buses y pasaba alguien y empezaba a mandar a todo el mundo al infierno? Y repartía tiquetes así. Tome, con esto va directo, tome con esto. Y le decían a uno, adúltero. Y uno así, ¿pero qué le pasa? Si no es conmigo. Y lo veían así a uno como enojados, como arrancados, como peleados con el que los mandó a predicar. Tenemos que aprender que el mensaje de Cristo es un mensaje equilibrado. Dios es amor, pero el fuego consumidor. El mundo necesita las dos cosas: saber que pecaron y que por ese pecado están destituidos de la gloria de Dios, pero que la dádiva de Dios es grande, es vida eterna en Cristo Jesús. Hay que hacerles entender, y eso le tocará al Espíritu Santo, que la condición en la que están no es correcta, que tener el dinero que tienen no es solamente eso, que tener las posesiones que tienen no es solo eso, que tener el intelecto tan alimentado no es solamente eso. Esas son partes de nuestra humanidad. Déjeme decirle, yo puedo ser la persona más inteligente que no tengo a Cristo en mi corazón, me voy a perder, esa inteligencia va para el infierno. Yo puedo tener todas las posesiones del mundo, ser el dueño de la tierra entera, que si no tengo a Cristo en mi corazón y no le entrego a Él mi vida, todo eso va para el infierno conmigo. La gente afuera juega con un falso Dios. Creen que Dios los ama a todos así como están y Dios no tiene por qué hacer cosas malas. Hay gente que dice, es que todas las cosas malas que pasan, si existiera Dios, nada de eso pasaría. No, mi hermano, Dios no es el que está echando basura en las alcantarillas para que se inunden las calles. Es que esos desastres naturales, esos barcos que van ahí en medio mar y se partió a la mitad el petrolero y todo eso y todos los animalitos que se murieron, es que si Dios existiera, no, es que ¿quién les dijo que metieran ese barco ahí y que no le dieran mantenimiento? ¿Me explico? El mensaje de la salvación no se diluye en la conversación que la gente quiera diluirlo. Eso es algo muy importante y aquí es donde el peso del evangelismo tiene que ser claro y tiene que ser contundente en las decisiones de cómo se evangeliza. Pablo, cuando evangelizaba, era certero.
hablaba con propiedad, hablaba con claridad, pero si no lo escuchaban, Pablo se levantaba y se iba. ¿Por qué? Porque había muchos otros más que necesitaban oír el mensaje de la salvación. ¿Qué hace el enemigo hoy? Nos pone una persona, empezamos a discutir y nos entretenemos ahí, y nos quedamos ahí, y nos quedamos ahí. Y pudiendo haber hablado con 10 personas más, discutimos con solo una. Nos llenamos de ira, nos llenamos de dudas incluso, porque para evangelizar hay que estar muy claro del evangelio. No vaya a ser que más bien el que quiere convertir salga convertido. A veces le dedicamos demasiado esfuerzo y ganas a quien no quiere ser salvo. Y hay que aprender que el amor de Dios también es dejar ir. Es la parte que más cuesta. Cada vez que usted hable con ese familiar y ese familiar le dice, no, otro día. O le empieza a dar pelota y usted ve que le empieza a poner atención, pero no se decide. Déjelo. Ya le habló, ya conoce, no pierda el tiempo. Hay gente que emocionalmente se hiere con esto y dice, pero ¿cómo? El amor de Dios hay que enseñárselo a la gente. Y si Él siempre quiere que yo le hable, yo le hablo. No, eso es un desperdicio de palabra. Dice la palabra del Señor, no echéis las perlas a los cerdos. Hay gente que no va a ser salva porque no quiere ser salva. Hay gente que no quiere entrar en el reino de los cielos porque no quieren. Pero entonces el enemigo los usa para que usted no le lleve ese mensaje de salvación a quien sí quiere escucharlo. Y nos gastamos y nos perdemos y terminamos desanimados. Y uno dice, es que siempre que yo predico nadie se convierte. Es que siempre que yo digo nada pasa. Y viene el desánimo y el diablo empieza a hablarnos al oído y a decirnos, ves, es que no estás tan bien, ves, es que esto, que aquello. No, mi amado, es simplemente centrados, entendidos en que la salvación no depende de nosotros, sino solamente el salir y sembrar la semilla, y Dios se encargará de dar el crecimiento. Dice la palabra, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Usted solo hable la palabra, a tiempo y afuera de tiempo, hable la palabra. En algún momento Dios hará, en algún momento esa palabra, mi hermano, no es lo mismo sembrar un roble que un frijol. A veces, y mire, y se lo digo, un día de esto sembré un frijol y yo creo que él ya no me nació. Ya pasó como un mes y no veo nada. A veces hasta los frijoles se ceban. Hay personas que creen que necesitan hablar con alguien ya y ya verlos como troncos maduros, con sus hojas, con sus ramas. No, mi hermano. Hay gente que tal vez necesita tiempo para digerir lo que usted les está diciendo. Hay gente que no llega a Cristo por nuestra propia majadería. Porque estamos encima. La gente dice, ¡ay, qué pereza! Así son todos ustedes. Así son todos los que van a esa iglesia. ¡Uy, qué cansado! No, háblele. Déjelo ir. Hable, déjelo ir. Hable, déjelo ir. Nosotros fuimos llamados a llenar la tierra del evangelio, no a convertirlo. La conversión viene de Dios. Y cada uno tendrá su tiempo. Yo no sé si yo hablo con alguien hoy en la calle y le presento el plan de salvación y la persona me dice, mira, te agradezco mucho, ahí en otra conversamos. Y sale y se va y nunca más en la vida. Yo no sé si Dios tiene para esa persona un proceso. A veces Dios necesita llevar a gente a un acabose, a un punto de regreso o de no regreso. A veces Dios necesita quebrar algo en el corazón de gente, pero ya alguien le habló del amor de Dios y esa persona se olvidó del amor de Dios, se olvidó de eso que le predicaron y se fue, y Dios comienza a tratar con esa persona, comienza a tratar, porque déjeme decirle algo, cuando usted le da el mensaje de salvación a una persona, esa persona a partir de ahí comenzó en un proceso de encuentro con Dios, aunque usted no esté ahí, aunque nunca vaya a una iglesia, porque ya usted sembró una semilla. Y dice la palabra que ninguna palabra que salga de la boca de Dios caerá a tierra sin que haya cumplido el propósito por el cual fue enviada. Esa persona, usted le soltó la palabra y usted dice, Señor,
ya le hablé, haz tú lo tuyo. Y dice Dios, vaya, búsqueme el otro, déjeme a mí. Y comienza Dios a procesar a esa persona, a procesarla. Cuando usted se da cuenta, a la vuelta de algunos años, esa persona le está sirviendo a Cristo. Y su testimonio, ¿cuál es? Una ocasión bastó para que alguien me encontrara en la calle y me presentó el amor de Dios. Y yo no lo quise oír en ese momento, pero Dios, con cuerdas de amor, me atrajo hacia Él. Porque esa palabra que esa persona me dio fue lo necesario para encontrarme en el momento. Y empiezan a hablar del testimonio. Lo mencionan a usted. No saben cómo se llama, no saben dónde vive, no saben dónde encontrarlo, no saben nada de usted, pero saben que usted fue la persona que sembró la semilla en ese corazón. ¿A qué nos llamó el Señor? A sembrar semillas en los corazones. Usted ve a alguien ahí medio triste, Dios te ama. Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. No me venga a decir que Dios me ama. Dios te ama tanto que te puso en este lugar y me puso a mí a la par tuya para decirte que Él te ama. Y uno dice, ¿qué evangelio más grosero? Sí, porque hay momentos donde hay que estremecer. Puede que usted no crea en Dios, puede que usted no quiera recibir lo que le estoy diciendo, pero Dios te tiene bajo control. Y algún día te encontrarás con Él. Él será tu paz, Él será tu reposo. Algún día te encontrarás con Dios. Y usted se levanta y sale y se va. ¿Sabe? Hay gente que cree hoy que para hablar con alguien del evangelio hay que profetizarle. Porque no saben dar el evangelio de salvación. Lo que saben es profetizar. Entonces encuentran a alguien en la calle y empiezan a decirle, y empiezan así como a investigarlo, como a verlo de arriba abajo, a ver qué le dicen. Usted tiene 3 hijos, ¿verdad? y empiezan a querer averiguarle la vida. Hay una forma de evangelizar moderno muy extraña. De veras, la gente quiere evangelizar a otros y lo que llegan es con espíritu de adivinación. Mire, yo a usted no lo conozco. Vea la forma de evangelizar de algunos. Yo a usted no lo conozco. Pero yo siento de Dios decirle a usted. ¿Qué siente decirle qué? ¿Está conmigo? ¿Qué siente de Dios decirle qué? Usted no tiene que decirle siento de Dios decirle algo. Usted lo que tiene que decir es te quiero hablar de Cristo, te quiero hablar del amor de Dios. Cuando usted dice yo siento de Dios, lo que está diciendo es que Dios a mí me habla. Eso es lo que estamos diciendo. Es una soberbia solapada lo que tenemos. Es que Dios a mí me habla, es que yo soy profeta. No me reconocen en la iglesia, pero yo soy profeta. ¿Me explico? No, el evangelio es simple. Un compañero en la universidad, oíme, vos conoces a Dios, vos tenés a Jesús, vos crees en Dios. Y así empieza. Véalo como un estoico, como un epicúreo. Éntrele por ahí. ¿Vos crees en Dios? Vieras que yo sí. Ay, no, esa tontera ahí. Pues vieras que no tanto. A mí me cambió la vida. ¿Quién le va a decir a usted que no? Cuando usted le dice a alguien, a mí Dios me cambió la vida, ¿quién le va a decir que no? Solo usted sabe la procesión que lleva adentro. Lo más que puede pasar es que la persona le diga, ¿y qué le cambió? Ay, ahí está el gancho ya. Cuando una persona le repregunta, es porque ya se enganchó. Ya está. Y usted le comienza a decir las cosas, las bondades que Dios ha hecho con usted, las maravillas de donde Dios lo sacó. Mire, algunos nacimos en el evangelio, otros no, otros tal vez tendrán un testimonio impactante. Mire, mi hermano, yo no tengo un testimonio impactante. A mí Dios no me sacó de las drogas, a mí Dios no me sacó de la prostitución o del adulterio, a mí Dios no me sacó de ninguna de esas cosas. A mí me metieron entre la iglesia y nadie me pidió permiso. Crecí en el evangelio a fuerza de chancleta. Va o va. Y ya está. Entonces yo a veces me ponía a pensar y decía, ¿de qué le voy a hablar a la gente? Si yo no tengo un testimonio poderoso, yo no pertenecía a un cartel de la mafia, yo no había matado a nadie, nadie me había hecho nada a mí, Dios no me salvó de esto.
¿De qué le hablo? Hasta que entendí que no se trata de mí, se trata de lo que Él hizo. Y Dios me habló y me dijo, tu testimonio impactante es que nunca tuviste que pasar por esas cosas, siempre te guardé. Hay gente que dice, ay, es que yo quiero pecar para sentir que es eso. Ay, Jesús, porque yo tengo derecho a pecar. Ay, es que yo quisiera saber qué se siente hacer cosas malas. Me doy a entender. Están tan lejos de Dios que no han entendido que la misericordia de Dios es la que los tiene donde los tiene. Mire, jóvenes, si ustedes nacieron en una casa, en el Evangelio, ese es su testimonio primordial. No busque lo que no se le ha perdido. Dele la gloria a Dios de que, contrario a otras personas, Dios no tuvo que sacarlo a costo casi de su vida. Déjele eso para los que serán enviados a otras naciones. Déjele eso a los que serán llevados a otro lugar. No menosprecie la salvación tan grande que Dios le dio. Y háblele a otros y dígale, ¿sabes? No importa si tú no eres un asesino, no importa si tú no eres esto o lo otro. Dios te ama tanto que te está dando este mensaje para evitar que algo malo ocurra. Esa es la salvación. Algunos oyeron a Pablo y les gustó lo que dijo, pero cuando lo que él les habló iba distinto, en una ruta diferente a lo que ellos conocían, entonces dijeron, Y el texto claramente dice, se rieron con desprecio y dijeron, más tarde te oímos. Alguien se va a reír con desprecio posiblemente cuando tú le hables de Cristo. ¿Y? Sigue hablando. Porque uno sí te va a poner atención. Uno sí te va a decir, ¿sabes qué? Nadie me había hablado de ese Dios como tú lo has hecho. Nadie había dedicado el tiempo para decirme que Dios me ama. ¿Sabes? Yo siempre creí que Dios no me amaba. Siempre creí que Dios estaba lejano. Siempre creí que Dios fue un cuento. Pero gracias por haberme dicho esto. Y si la persona le dice, ¿puedes orar por mí, mi hermano? Pregúntele después, ¿a qué hora paso el domingo para llevarlo a la iglesia? Porque es el principio. Amén. Dice, termina Pablo el diálogo y algunos, cuando la escritura aquí en el verso 34 dice, pero algunos se unieron a él, habla de muy pocos, pero esos pocos se volvieron la iglesia de Atenas. Esos pocos se volvieron la iglesia de Atenas, una iglesia con raíces idolátricas que venció profundamente el sistema religioso de esa ciudad y presentó el evangelio de la salvación a toda esa parte del imperio romano. Mi oración en esta noche es que usted pueda llevarse esta palabra, atesorarla en su corazón y comprender que el evangelio de Cristo es más que venir a una iglesia. Es mostrarle al mundo la redención que una vez alguien nos planteó. Saber que muchos nos van a decir que no, pero que algunos nos van a decir que sí. A los que dicen que no, Dios los encontrará. Y a los que dicen que sí, bienvenidos a casa. Es tiempo de crecer, es tiempo de aprender. Es tiempo de iniciar el proceso de cambio y transformación en Cristo. Es tiempo de dejar atrás la vida pasada. Es tiempo de dejar atrás las cosas que hasta el día de hoy no había podido vencer. Es dejar atrás el pecado. Es dejar atrás aquello que me separaba de Dios para, a través de la figura de Cristo, aliarme con Dios, seguir adelante, camino y rumbo a la vida eterna. Este llamado es para usted.
para ti no pesa condenación. La Escritura dice, ninguna condenación hay para los que aman a Dios. Y no hay nada tan alto, tan grande, tan poderoso que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y este mensaje es para los que no tienen a Cristo en su corazón. Y es un mensaje de oportunidad, es un mensaje que les dice, hoy es el día de la decisión. Hoy es el día para decirle a Cristo sí. Porque mañana puede ser tarde, mañana es algo con lo que no se cuenta, mañana es algo que no tengo en mi haber. Pero el Señor me está hablando hoy y me dice, recibe, decídete. Nada en el mundo será tan valioso como la vida eterna. ¿Y de qué sirve tener todo el mundo a mis pies si perdiera mi alma? Pablo sabía de lo que estaba hablando. Por eso Pablo dice, prosigo al blanco, prosigo hacia la meta. Me espera corona de gloria. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre ti la corona de gloria. Declaro que Dios te va a dar oportunidades para transmitir el mensaje de la salvación a otras personas. El Señor te va a abrir puertas para la redención de otros, puertas para que otros a través de ti se encuentren con Él, para que ellos puedan ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Puertas para que otros puedan escucharte decir, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es real. Dios te va a dar experiencias para que puedas decirle a otro lo maravilloso que es Dios. No calles. Deja que el Espíritu hable por ti. Deja que el Espíritu tome tus palabras. Deja que sea el Espíritu quien te entrene. Deja que sea el Espíritu Santo en ese momento quien ponga en tu boca las palabras necesarias para esa persona. Pero no escuches al enemigo. No le prestes atención al enemigo que traerá desánimo, que traerá la oportunidad para salirse del propósito. No le creas al enemigo. Mantente firme en la fe. Porque la puerta que Dios te abrió no es una puerta para que dudes, es una puerta para que entres y le hables a otros del amor de Dios. Lo que pase con esa persona, eso es de Dios. Tú eres un emisario. Tú eres una persona que se convierte en embajador del reino de los cielos para traer a otros el mensaje que les acercará a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los que estamos acá, para que tú les des el denuedo, les des la fortaleza, la pericia, las capacidades para presentar a otros el evangelio de la salvación. Oro para que tú, Espíritu Santo, puedas venir sobre ellos, investirlos de poder, así como fueron los discípulos llenos de poder en el aposento alto, y que ellos salgan hoy de este lugar dotados de esa capacidad de poder hablarle a otros del amor de Dios en Cristo Jesús, hablarles de un Cristo que está vivo, hablarles de un Cristo que viene pronto por una iglesia que le espera. Que les des el valor, la valentía para señalar el pecado, pero el amor suficiente para no condenar. Que les dé las habilidades para hablar con muchos, sin importar su condición intelectual. Porque el mensaje de Dios y del amor de Dios es para toda persona en este mundo. Que cada uno de nosotros pueda, como un emisario, llevar esta palabra al corazón de alguien que hoy la está necesitando. Ese compañero de trabajo, ese familiar, esa persona que conocí en el transporte público. Que podamos hoy matricularnos con este proceso de llevar a otros el evangelio que puede transformar su eternidad y darles vida en abundancia. Oro por los que han escuchado esta enseñanza y están tomando la decisión. Oro para que puedas, Espíritu Santo, traer convicción de pecado sobre cada una de estas personas y hacerles entender que si no toman la decisión hoy, mañana puede ser tarde. Oro para que tú, Señor, perfecciones la obra en cada uno de los que hoy están escuchando esta enseñanza.
y declaro en el nombre de Jesús una visitación de salvación sobre todos en Jesús. Amén y amén.